Burgos, 1936. Hay lugares donde las personas mueren porque allí hubo una batalla. El monte de Estepar no fue uno de ellos. En aquel monte, situado a unos 21 kilómetros de la ciudad de Burgos, no hubo un frente de guerra, no hubo dos ejércitos disparándose, no hubo una batalla que terminara con cientos de muertos. Lo que hubo fueron personas detenidas, personas encerradas en una cárcel, personas a las que en muchos casos se les comunicó que iban a quedar en libertad y que terminaron de madrugada delante de una fosa. Para entender cómo se llegó hasta allí, tenemos que volver al verano de 1936. El golpe militar triunfó en Burgos prácticamente desde el principio. En la capital apenas hubo resistencia capaz de frenar a los sublevados. Los militares comprometidos con el levantamiento tomaron rápidamente el control de la ciudad y precisamente por eso hay algo especialmente importante en esta historia. La represión de Burgos no puede explicarse como una consecuencia de grandes combates dentro de la ciudad. Burgos estaba en la retaguardia de los sublevados. Y aún así, inmediatamente después del golpe comenzaron las detenciones. Se elaboraron listas, se produjeron denuncias, se registraron domicilios, se requisaron armas, se clausuraron locales de partidos políticos y sindicatos y comenzaron a detener a quienes las nuevas autoridades consideraban enemigos, desafectos o simplemente sospechosos de simpatizar con la República. Socialistas, republicanos, sindicalistas, anarquistas, funcionarios, maestros, obreros, jornaleros, comerciantes, periodistas, concejales, alcaldes, personas que habían participado en organizaciones culturales o políticas, y también personas cuyo delito en algunos casos parecía reducirse a haber sido conocidas por sus ideas o por sus relaciones personales. La investigación de la Universidad de Burgos explica que muchos habían sido detenidos en los días inmediatamente posteriores al golpe por fuerzas de orden público y por milicias favorables a los sublevados, entre ellos miembros de Falange y los llamados legionarios de Albiñana. Muchos terminaron en la prisión central de Burgos. Era una cárcel que había sido inaugurada durante la República en 1932 como un establecimiento penitenciario moderno. Tenía capacidad para unos 850 presos, pero la guerra transformó completamente aquel lugar. Con el tiempo llegaría a albergar a miles de reclusos. En aquellas primeras semanas de 1936 entraban personas prácticamente todos los días. Algunas serían procesadas, otras permanecerían encarceladas y otras recibirían una noticia que sobre el papel parecía una buena noticia. Quedaban en libertad. Y aquí comienza una de las partes más terribles de esta historia, porque aquella libertad para muchos era mentira. Los documentos penitenciarios podían indicar puesta en libertad o podían hablar de traslado a otra prisión. Todo parecía formar parte de un trámite administrativo normal, pero la investigación histórica ha demostrado que algunos de aquellos presos no salían de la cárcel para regresar a casa, ni iban a otra prisión, salían para morir. En los documentos podía quedar escrito que había sido liberado. En la realidad, al atravesar la puerta de la prisión, eran entregados a quienes los estaban esperando. La propia investigación de la Universidad de Burgos ha reconstruido cómo funcionaba aquel mecanismo. Las órdenes para sacar presos pasaban por las autoridades que controlaban Burgos. En la documentación aparecen las firmas del general Fidel Dávila, que ejerció como gobernador civil durante las primeras semanas, y posteriormente del general Francisco Fermoso hasta octubre de 1936. Los presos atravesaban el portón. Allí los esperaba un retén armado y eran trasladados durante la noche. Según la documentación y los testimonios recogidos por los investigadores, uno de los oficiales relacionados con aquellos traslados fue el comandante José Íñigo Bravo. Los metían en vehículos, camionetas, camiones, incluso autocares, y salían de Burgos cuando la ciudad dormía. El destino estaba relativamente cerca. El monte de Estepar, un trayecto de poco más de 20 kilómetros, lo bastante cerca para ir y volver durante la noche, lo bastante apartado para que poca gente viera lo que allí ocurría.
El monte tenía además otras características que lo hacían especialmente útil para ocultar ejecuciones. Había zonas cubiertas de vegetación, había terrenos arenosos fáciles de excavar y se encontraba bien comunicado con la prisión de Burgos. Las fosas se preparaban con antelación. Los investigadores han encontrado cal dentro de ellas y eso es importante porque demuestra que no estamos hablando simplemente de cuerpos abandonados después de un episodio improvisado de violencia. Había planificación. Primero se preparaba la fosa, después llegaban los presos y después había que hacer desaparecer los cuerpos. Los testimonios recogidos en pueblos de la zona describen la llegada de los vehículos alrededor de medianoche. Algunos habitantes recordaban también a grupos de falangistas que permanecían en los alrededores esperando la llegada de los presos. Después, aquellos hombres eran conducidos hasta el lugar preparado y allí eran asesinados. No había juicio, no había sentencia de muerte, no había posibilidad de defensa. Por eso hablamos de ejecuciones extrajudiciales. Y después los cadáveres eran arrojados a las fosas, uno encima de otro, sin ataúdes, sin identificación visible, sin entregar los cuerpos a las familias. En muchos casos las familias simplemente dejaron de saber qué había ocurrido con ellos. Sobre el papel habían sido puestos en libertad. En casa no aparecieron. Y durante décadas nadie les decía dónde estaban. Ese mecanismo tenía además una consecuencia terrible: convertía al asesinado en desaparecido. Si oficialmente había salido libre de la cárcel y no existía una inscripción clara de su ejecución, resultaba muchísimo más difícil demostrar qué había ocurrido. La investigación de la Universidad de Burgos describe precisamente esa combinación: aparentar legalidad en los expedientes, ocultar el asesinato, ocultar el cadáver y hacer desaparecer las pruebas. Las salidas comenzaron muy pronto. El mapa oficial de fosas del gobierno sitúa las sacas relacionadas con Stepar entre el 2 de agosto y el 12 de octubre de 1936, es decir, comenzaron apenas 2 semanas después del golpe y continuaron durante más de 2 meses. Aquí aparece una cuestión con las cifras que quiero explicar bien. El registro oficial del mapa de fosas señala que está documentado el enterramiento de 371 personas en el conjunto de fosas de Stepar y habla de 16 sacas. Sin embargo, el equipo de investigación arqueológica e histórica de la Universidad de Burgos ha podido reconstruir con documentación penitenciaria 13 sacas directamente vinculadas al monte de Stepar, con 285 asesinados. No es que una cifra convierta automáticamente a la otra en falsa, lo que cambia es el criterio documental utilizado y qué desapariciones pueden relacionarse con seguridad con ese lugar concreto. Además, sabemos que hubo personas asesinadas en la zona que no necesariamente procedían de esas sacas documentadas de la prisión central. Por eso, lo más prudente es decir, en el monte de Stepar fueron asesinadas varios centenares de personas. El registro oficial habla de 371 documentadas, mientras la investigación universitaria ha reconstruido al menos 285 asesinatos ligados a 13 sacas concretas. Y todavía podría haber más, porque no todas las fosas han sobrevivido. Durante décadas el terreno sufrió alteraciones, partes del monte fueron utilizadas como cantera, se extrajo grava, hubo movimientos de tierras, en algunos lugares se utilizaron zonas como vertedero y posteriormente también hubo trabajos relacionados con grandes infraestructuras. Todo eso destruyó o alteró sectores donde podían encontrarse enterramientos. Los propios arqueólogos señalan que algunas fosas desaparecieron debido a explotaciones de grava realizadas décadas después y durante muchísimo tiempo aquello permaneció bajo tierra hasta que las familias y las asociaciones de memoria comenzaron a buscar. En 2012, con Georradar ayudaron a localizar posibles enterramientos y en 2014 comenzaron las grandes campañas de exhumación. Aquel verano se abrieron 3 fosas, aparecieron 70 cuerpos. Al año siguiente, en 2015, se excavó otra fosa.
Aparecieron 26 más, en total 96 cuerpos recuperados. Y entonces la Tierra empezó a contar aquello que durante décadas se había intentado ocultar. Los cuerpos estaban amontonados, muchos aparecieron unos encima de otros, algunos conservaban señales de haber tenido las manos atadas, los huesos presentaban fracturas, los cráneos tenían impacto de bala, los arqueólogos encontraron proyectiles asociados directamente a los esqueletos. También encontraron casquillos alrededor de las fosas, munición de fusil y munición de pistola. El estudio balístico identificó cartuchos españoles fabricados en la Pirotecnia de Sevilla y en la Fábrica Nacional de Toledo. Los investigadores encontraron vainas de fusil Mauser de calibre 7 x 57 milímetros y munición de pistola de 9 milímetros, y los cuerpos ofrecieron todavía otra información. Algunos cráneos presentaban heridas compatibles con disparos de pistola a corta distancia. Los investigadores consideran probable que fueran los llamados tiros de gracia, es decir, después de la descarga de fusilería, algunas víctimas pudieron recibir un segundo disparo para asegurar su muerte. También se han documentado lesiones producidas antes de morir, compatibles con violencia física y malos tratos. Todo aquello permite reconstruir una escena que durante muchos años dependió principalmente del recuerdo y de los testimonios. Hoy no tenemos únicamente historias familiares, tenemos los expedientes de la prisión, las órdenes de salida, los nombres, las fechas, las fosas, los esqueletos, las balas, los casquillos y los análisis forenses. La Tierra conservó las pruebas. Entre quienes desaparecieron en Stepar había personas muy diferentes: alcaldes, concejales, funcionarios, jornaleros, trabajadores, comerciantes, periodistas, maestros, personas vinculadas a partidos políticos y sindicatos de izquierdas. Pero no todos tenían cargos políticos. Muchos eran sencillamente personas conocidas por haber apoyado a la República o por estar relacionadas con organizaciones consideradas enemigas por los sublevados. Entre aquellas víctimas hubo una especialmente conocida. Se llamaba Antonio José Martínez Palacios. Era compositor, músico, folclorista. Había dedicado buena parte de su trabajo a recuperar y a estudiar la música tradicional burgalesa. No era dirigente militar, no estaba combatiendo en ningún frente, era un hombre de cultura. Fue detenido en agosto de 1936 y encerrado en la prisión central de Burgos. En su documentación penitenciaria consta después algo terrible. Fue puesto en libertad el 8 de octubre de 1936, pero aquella libertad no significó regresar a casa. Formó parte de una de las últimas sacas con destino a Stepar. Aquella noche salió junto con otros presos. Entre ellos estaba su amigo Antonio Pardo Casas, periodista y director de la revista Burgos Gráfico. Los dos desaparecerían. Antonio José tenía 33 años y durante décadas no hubo una tumba identificada donde su familia pudiera llevarle flores. Su hermano Julio, maestro y afiliado a UGT, correría también una suerte terrible pocos días después, pero Antonio José es solamente uno de los nombres. Detrás de él hay centenares y cada nombre tenía una casa, una familia, un trabajo, una historia anterior a aquel verano. La represión en Burgos tuvo además una característica fundamental. No se produjo porque los sublevados estuvieran intentando conquistar una ciudad enemiga. Burgos había quedado rápidamente bajo su control. No había un gran frente dentro de la capital. Lo que se estaba haciendo era otra cosa: eliminar a quienes podían representar oposición política, sindical, social o cultural. La propia investigación universitaria utiliza la expresión limpieza de retaguardia para explicar esa eliminación sistemática de adversarios. Y esa es una de las razones por la que Stepar resulta tan importante, porque elimina una excusa que aparece muchas veces cuando hablamos de víctimas de una guerra. Murieron porque habían combates. En Stepar no. Allí llegaron presos, bajo custodia, de madrugada, con las fosas preparadas, y fueron ejecutados. Durante décadas las familias tuvieron que convivir con otra forma de violencia: el no saber dónde estaba el cuerpo, no saber exactamente cómo había muerto, no poderlo enterrarlo, no poder despedirse y muchas veces tampoco poder hablar de ello públicamente. El silencio pasó de padres a hijos y de hijos a nietos, hasta que comenzaron las exhumaciones. En 2017
2007, los 96 cuerpos recuperados fueron depositados en un panteón del cementerio de Stepar y los trabajos no terminaron ahí. Se tomaron muestras de ADN, se buscaron familiares, se compararon perfiles genéticos. El objetivo ya no era únicamente saber cuántas personas había en aquellas fosas, era devolverles un nombre. En años posteriores se consiguieron varias identificaciones genéticas y los trabajos han continuado. Incluso en 2025 se realizaron nuevos sondeos en busca de otras fosas. Aquellos sondeos no consiguieron localizar nuevos enterramientos, pero los análisis genéticos continuaron y se logró una nueva identificación. Eso significa que casi 90 años después de los asesinatos, todavía hay familias intentando resolver una pregunta que comenzó en 1936. ¿Dónde está? Y quizá esa sea la parte más difícil de comprender cuando solamente hablamos de cifras. 96 cuerpos recuperados son números, pero durante décadas para muchas familias no existía ni siquiera eso. Solo existía alguien que salió de casa, alguien que fue detenido, alguien que entró en una prisión y un documento decía puesto en libertad, pero nunca regresó. Hoy sabemos que para muchos aquella frase escondía otra realidad. Salieron de la prisión, sí, pero no para volver a casa. Los subieron a un vehículo, recorrieron poco más de 20 kilómetros, llegaron al monte de Stepar y allí terminó su camino. Después vino la tierra, la cal, el silencio y durante décadas el olvido impuesto, hasta que casi 80 años después comenzaron a abrirse las fosas. Entonces aparecieron los huesos, las balas, los casquillos, las manos atadas y las pruebas de que aquellas personas nunca habían sido liberadas, habían sido asesinadas. Monte de Stepar, Burgos, 1936. No fue una batalla, no fue un frente, no fueron bajas de combate, fueron ejecuciones extrajudiciales de personas que estaban prisioneras bajo el control de las autoridades sublevadas. Y todavía hoy no conocemos el nombre ni el lugar exacto de enterramiento de todas ellas. Memoria, verdad y respeto.